Egunon, venga, bagoaz Raúl en Prentzarrokoagaz, vamos con la rueda de prensa de Raúl, así que como siempre levantamos la mano, no sé quién quiere empezar, venga Alfón, dale. Hola Raúl, buenas. Hola. Bueno, pues quitasteis un peso de encima el otro día, ¿no? Que había que ganar, después del parón en Liga no habíais ganado, un poco para quitaros un peso de encima, ¿no? Bueno, más que quitarnos un peso de encima, hicimos lo que queríamos hacer, ¿no? Que al final la intención del equipo siempre es hacer las cosas bien para que te acerquen a esa victoria y pues bueno, estaba costando un poco, pero yo creo que el equipo hizo las cosas bien para conseguirlo. Hola Raúl, yo te quería preguntar un poco por tu situación personal. Acabas contrato en junio, ¿cómo te ves? ¿Pasa ahí un año más o estás bien, no? Sí, bueno, no me preocupa el tema personal, siempre lo digo, ¿no? Creo que no hay que ser egoísta, hay que pensar a nivel de grupo, que es lo importante ahora mismo. Estamos en competición, intentando conseguir cosas bonitas y duras. Pero bueno, a nivel personal ya he comentado alguna vez, ¿no? Yo trabajo para estar bien, para encontrarme al 100%, es como me siento, como estoy ahora mismo. Y simplemente, como te digo, pienso en acabar esta temporada bien. Sí es cierto que en mi cabeza no pasa por dejarlo porque me encuentro muy bien. Pero bueno, ya se verá cuando se tenga que ver y lo he dicho muchas veces, ¿no? Al final, en el caso de que sea una renovación, son dos partes las que tienen que poner de acuerdo y no estoy en absoluto preocupado por ello. Claro. Raúl, en la parte grupal, ¿cómo está el grupo? Después de que después del Mundial estuviese todo el mundo con esa poca duda, con la victoria, no sé si ha habido un cambio, si se ha notado, si no se ha notado, ¿cómo estáis? A ver, las dudas suelen venir más de fuera que de dentro, sinceramente, ¿eh? Nosotros somos conscientes de que cuando no salen las cosas bien hay que pues bueno, buscar sobre todo el motivo por lo que no han sucedido como queríamos, pero la confianza siempre es positiva, ¿no? Somos conscientes también de, pues como hemos comentado antes, ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando no ganas, pues un poco esa obligación que tienes de sacarlo adelante. Pero somos un grupo que confía en lo que hace, que intenta siempre dar ese rendimiento. Obviamente hay veces que no sale como quieres, pero seguimos confiando en nosotros mismos. Hola Raúl, volviendo un poco a tu situación contractual, estás libre ya para negociar desde el 1 de enero. No sé si el Athletic es tu primera opción, hasta cuándo puedes esperar, si ya han tocado tu puerta otros clubes, ¿cómo estás en ese sentido? Bueno, veo que estáis más preocupados que yo. La verdad que, hombre, soy una persona que me gusta tener el futuro claro, tener pues un poco por dónde puedo ir o por dónde puedo tirar. Pero es lo que he dicho, ¿no? Lo principal es que me siento muy cómodo aquí, que soy feliz aquí, que las cosas están saliendo. A partir de ahí lo que tenga que venir vendrá. Soy consciente de que al final es mi último año de contrato aquí y que bueno, cuando tenga que venir el momento de hablar, si es el caso, se hará. Si es así no habrá ningún problema, pero como te digo, lo que de verdad me preocupa es estar bien en el día a día, es como me siento ahora mismo, que es muy fuerte, aportando cuando me toca y aceptando los roles que me tocan en cada momento, pero no me preocupa. Pero ¿hasta cuándo puede esperar uno que termina el contrato el 30 de junio? Bueno, como te he dicho antes, son dos partes las que tienen que ir decidiendo este tipo de cosas. Yo sé que la temporada no pasa por mucho que piense en lo que voy a hacer el año que viene, por eso estoy muy centrado en intentar aportar lo que tengo. Y bueno, si se da el caso, pues ya se hablará y si es pronto, pues se anunciará. Pero vamos, que de momento, como te digo, no hay nada, estoy tranquilo y quiero seguir como estoy. Sí, Raúl, el sábado contra el Valencia, que está en una situación muy crítica, muchas veces cuando se tiene esa necesidad no hay que fiarse, ¿no?, del rival nunca, pero quizá en este caso todavía menos. Para nada, al final, lógico que no sea una situación cómoda. Pues bueno, por un lado te da un poco de pena que haya un club como es el Valencia, ¿no?, con la historia que tiene en nuestra liga, que esté pasando por una situación así a nivel institucional, sobre todo que es lo que se ve desde fuera. Pero bueno, nosotros tenemos claro lo que queremos hacer, que es ir allí, hacer un buen partido, ganar y preocuparnos un poco de lo que depende de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí es donde se puede empezar a ganar. Aitor. Raúl, has dicho antes, aceptando los roles que te tocan. Si no me equivoco, son 3 titularidades en Liga, algo que normalmente no te había pasado en tu carrera. ¿Te ha sido difícil aceptar ese rol de ver, oye, pues bueno, voy a salir 20 minutos, media hora, lo que sea? Bueno, a ver, costar. Creo que la madurez que tengo es suficiente como para entender cada situación, ¿no? Otra cosa es que las acepte, quiero decir. Y yo soy un jugador que entiende que el entrenador toma decisiones en función de lo que él cree que es lo mejor. Obviamente las respeto y creo que tiene que ser así.
pero trabajo para intentar cambiarlas. Bueno, al final el tema de la edad muchas veces es un poco la excusa que se tiene, ¿no? Para decir si tienes que jugar o no tienes que jugar. Yo siempre digo, ¿no? Y además lo escucho a compañeros que dicen, ¿no? Que al final lo importante es el rendimiento. Yo intento entrenar bien, intento cuando me toca jugar hacerlo de la mejor manera y a partir de ahí, pues bueno, el entrenador tiene que decidir, pero aceptar el rol, no sé, yo siempre he pensado que esto es un deporte de equipo, que bueno, hay que aportar de donde te toca y cuando te toca desde el banquillo al banquillo, cuando toca inicio, pues de inicio. Álvaro. Raúl, aunque sea un poco tópico, ¿cómo ves la pelea europea, ¿no? Porque parece que hay un salto ahí entre los equipos que en las últimas temporadas están siempre, creo que por primera vez en la historia incluso han repetido los mismos. Vosotros sois el que quiere llegar. ¿Cómo veis esa pelea? Bueno, pues como te he dicho un poco antes, ¿no? Con esa ilusión, esa confianza de saber que podemos estar ahí, que tenemos equipo para poder jugar competición europea, pero también siendo conscientes de que, pues bueno, que hay que hacer las cosas bien, que hay equipos que también están peleando por meterse ahí, pero como te digo, confiamos en ellos, sabemos que podemos hacerlo, hay que trabajar para, pues, sobre todo para ser más regulares quizá y para dar ese rendimiento que nos va a hacer meternos ahí. Carlos. Sí, Raúl. Al equipo en Liga le está costando un poco fuera de casa, ¿no? Creo que son 7 partidos sin ganar, 3 empates, 4 derrotas. ¿Qué le está faltando al equipo fuera de San Mamés? A ver, tenemos que ver un poco, yo siempre digo, ¿no? Intento ver las cosas positivas, no es tanto negativo en ese sentido, es lógico que se hable, pues porque son partidos, pero bueno, hasta hace poco hemos ido a Valencia, también se hablaba que iba a ser un partido complicado porque el equipo le costaba ganar fuera de casa y creo que la imagen que se dio fue muy buena, ¿no? Entonces, intento fijarme un poco en lo que hemos hecho bien para volver a repetir, encima en este caso volvemos a Valencia. Como te digo, creo que el equipo lo que tiene que ser conscientes del plan de partido que vamos a tener, intentar llevarlo a cabo y eso es lo que nos va a acercar a ganar. Buenos días, Raúl. Siempre es especial jugar una semifinal de Copa, pero para ti en este caso me imagino que será mucho más, ¿no? Porque te enfrentas al club de tus orígenes, ¿no? Bueno, siempre digo, ¿no? Yo hablo muy claro. Los equipos en los que he estado he sido muy feliz, me han aportado muchísimo, me siento también mucho en deuda con ellos por todo lo que me dieron. Y es bonito, ¿no? Al final tengo mucha gente allí también, mi familia, mis amigos. Bueno, el pero es que uno de los dos se queda fuera, ¿no? Ese es el pero de todo esto. Pero sí, es cierto que me gusta porque es un partido bonito, un partido en el que va a haber una rivalidad que espero que sea sana y se pueda disfrutar. Y a partir de ahí, pues intentar hacer lo mejor posible para llegar a esa final. Volviendo a la Liga, Raúl, los resultados de este fin de semana han sido bastante favorables para vuestros intereses. ¿Qué os hace pensar esto? Porque hasta el viernes había una sensación muy pesimista en el entorno y ahora ha pasado un fin de semana y parece que sale el sol. Bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Al final no han pasado muchos días para valorar las cosas. Quiero decir, las situaciones que hay que poner en perspectiva, ¿no? Esto es de carrera de fondo, como decimos siempre, hay que ver a dónde llegamos a final de temporada, pero bueno, creo que hay que preocuparse mucho de lo nuestro. Al final los demás, pues obviamente los resultados que vienen y te favorecen es mucho mejor, pero si tú no consigues hacer tu trabajo, posiblemente no vas a estar donde pretendes o donde queremos estar, así que creo que lo principal es preocuparnos de nosotros mismos. Aitor. Raúl, perdona, voy a volver un poco a tu futuro. Si por lo que sea no se diera el caso de que pudieras continuar aquí, has dicho 2 partes, ¿te ves en un fútbol más exótico, no sé, un Estados Unidos, un Qatar, algo que está Arabia Saudí, o preferirías seguir en un nivel competitivo elevado? Bueno, eso son cosas que al final también dependen de 2 partes, con lo cual no puedo hablar mucho. Yo lo que tengo claro es que me siento fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel, que es el principal objetivo que he buscado siempre. En el momento que suceda eso, si sucede que tenga que pensar otras opciones, pues obviamente las verá porque, como he dicho antes, ¿no? Yo me siento bien para seguir. Estoy feliz aquí, siempre he dicho que estoy muy agradecido al club y sobre todo a la afición por cómo me trata y por cómo me ha recibido desde el principio. Pero bueno, es que no, de verdad te lo digo, no me planteo otras cosas pues porque quiero estar centrado 100% aquí y creo que sería egoísta estar pensando el día de mañana. Claro. Quiero preguntarte por algo totalmente ajeno al Atleti. Quiero saber si llega al vestuario, al banquillo, a Bilbao, todo el boom Vinicius. ¿Cómo lo estáis viendo eso? Porque al final le está afectando en el mundo del fútbol. Todo el mundo habla de lo mismo. No sé, me gustaría saber tu opinión, Raúl. Bueno, a ver, al final es fútbol y obviamente llega, ¿no? Yo, con todo lo temperamental que soy, que sabéis cómo estoy jugando, creo que hay que poner cordura también. Siempre digo, ¿no? Cuando hay varias partes, creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor.
Simplemente es ser consciente de que cuanto más bombo se le dé, cuanto más grande se haga la bola va a ser peor, van a suceder peores cosas. Principalmente creo que lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido y creo que es algo demasiado grave como para que se hable muy a la ligera. Y entonces en este caso, como te digo, no soy una persona polémica porque no me gusta serlo en cosas claras como estas. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como las aficiones, pueden hacer las cosas mejor. Yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco y puedo cambiar las cosas. Y también creo que la afición, en muchos sentidos, la falta de respeto es algo que está como muy normalizado y no debería ser así, ¿no? Entonces, por mi parte, lo único que me gustaría es que no se siga dando tanto bombo, que se arregle por las dos partes y que hablemos de fútbol, que es lo más importante. Piri. Para Raúl, ¿cómo valoras la cesión de Villalibre al Alavés y el buen arranque del chaval el pasado sábado? ¿Cómo valoras toda esta situación? Bueno, yo sabéis que me llevo bien con él, que tengo una relación muy cercana. Lógicamente el otro día me puse a ver el partido también pues porque quiero que le vaya bien, porque es un chaval que se merece pues que a nivel deportivo también le salgan las cosas como creo que le pueden salir y bueno, el principal beneficio de todo esto es él y aparte de él el Atleti, ¿no? Todo lo que sea que le salga unos buenos partidos, una buena temporada ahí en Vitoria, pues va a ser bueno para todos y bueno, sobre todo que estoy confiado que va a ser así, pues porque no es que el otro día hiciera 2 goles, sino que es un jugador que tiene cosas para aportar y que le va a venir muy bien para seguir creciendo. Raúl, yo quería que me explicases un poco la situación del domingo con la roja, Yuri, bueno, con la segunda amarilla. A mí particularmente, no sé a otros, me dio la sensación que te sacaban a ti roja directa. Luego viendo como que saca muy tarde la segunda amarilla, ¿qué pasó allí en todo aquel momento? Tú estabas cerca. No, bueno, la verdad que tampoco sé decirte muy bien cómo sucedió. Bueno, intento, pues como he dicho antes, ¿no? Yo también soy una persona que habla mucho con los árbitros, sabéis cómo soy, pero entiendo la dificultad que tiene arbitrar un partido, ¿no? Al final estamos también en un momento en el que se está hablando demasiado de todas las decisiones de VAR, todas las decisiones de los árbitros. Bueno, intentar ayudar también, ¿no? Intentar ayudarles a pues, ser conscientes que son personas que hacen o intentan hacer su trabajo. Y en este caso pues es una jugada pues, que la verdad que es muy rápida, yo no sé cómo lo que piensa él o cómo actúa él, simplemente se da que le saca la segunda tarjeta a Yuri y pues bueno, pues es un tema complicado pues porque al final te quedas con uno menos, tienes un poco riesgo de partido, pero como digo, quiero porque al final soy así, intentar tener esa comprensión con ellos y no darles mucho más bombo. Volviendo a cuestiones contractuales, cada uno sois de un padre y de una madre, ¿no? Como se suele decir, pero prácticamente un cuarto de la plantilla finalizáis contrato el 30 de junio. ¿Esto genera en alguna medida inestabilidad? ¿Cómo notas al grupo en este sentido al ser tantos los jugadores afectados? A ver, no sé, yo te puedo hablar a nivel personal, porque cada uno, como dices, ¿no? Cada uno es como es. Quizá yo por la madurez que tengo lo llevo de la manera que lo llevo, con la tranquilidad de saber que si quiero seguir o quiero que vengan cosas es trabajar ahí, tener esa tranquilidad de hacer las cosas bien. Pero bueno, creo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? A vosotros también tener un poco idea de futuro, de saber lo que va a suceder, de cómo pueden pasar las cosas. Pero bueno, a nivel de inestabilidad yo creo que tenemos un grupo tan bueno y tan positivo que el que lo pueda pasar mal por esa situación se apoya en la gente y no se da esa situación. ¿Hay alguna más? ¿No? Venga, gracias.